Buenas noches, bienvenido Ciudadano Político. Hoy estaremos junto al exministro de Defensa e Interior, Jorge Burgos, una persona gravitante en la política nacional en las últimas décadas. Estaremos conversando sobre los problemas de seguridad en la zona macrozona norte y, obviamente, en los grandes problemas de seguridad que tenemos como país. Gracias por estar acá. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Aquí estamos. Hoy estamos junto a Jorge Burgos, abogado, exministro de Defensa, exministro del Interior durante el gobierno de la presidenta Bachelet, 3 veces diputado y definitivamente una persona que ha sido gravitante en la política nacional en las últimas décadas. Jorge, una vida dedicada a la política desde el año 90. Un poquito antes incluso. ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegó la política a tu vida? Yo entré a la política así más activamente cuando ya estaba en el segundo año de Derecho de la Universidad de Chile, en Pío Nono. Ahí estábamos en los comienzos de la dictadura, año 76, y ahí se despertó en mí una vocación por la política, por la disidencia al tipo de régimen que teníamos. Y tenía algo épico participar, era bien como atractivo para un joven, yo tenía 19 años. Y bueno, ahí partí. Nunca dejé de ser un estudiante relativamente bueno, pero me iba entre la política, el estudio y el fútbol en la facultad. Esa era, ¿El fútbol? Sí, después el pololeo, así que era muy activa mi época universitaria. Y ahí entré. Siempre uno cuando entra tiene imágenes de personas mayores que lo convocan, lo atraen, le llaman la atención. En mi caso fueron algunos profesores o personas cercanas a la facultad que ya no podían hacer clase porque habían sido expulsados, exonerados de la universidad. Yo tendría que recordar tuve influencia Jaime Castillo Velasco, que era un ideólogo de la ADC, bien importante, muy vinculado al tema, a la temática de los derechos humanos, con el que hice cierta amistad también. El presidente Elwin, que era el presidente del Grupo Los 24, un grupo de estudios constitucionales, que era un lugar de disidencia política en plena dictadura. Y como profesores, yo tuve un profesor que también tuvo mucha influencia en mí, él llegó a ser presidente de la democracia cristiana. No siempre después estuve de acuerdo con él, pero debo reconocer que fue muy influyente en mi decisión de entrar a militar, que era porque murió. Bueno, todos los que he nombrado han muerto. Y él, que era más joven, también murió, Adolfo Saldívar Larraín, que fue senador, después fue embajador de Piñera, pero marcó una influencia, era un tipo atractivo como profesor y era valiente desde el punto de vista de... Era inteligente. Todos los que te nombré eran sumamente inteligentes, sí, todos. Y él fue profesor. Y los profesores a muchachos de 19, 20 años son atractivos. Desde el punto de vista de convocar, qué sé yo. Él hacía más derecho constitucional, derecho político, en un momento que estábamos con 0 derecho político. Y fue importante. Un poco buscando la causa. Teníamos una familia no necesariamente no militante, mis padres no eran militantes, mi madre era una mujer votada siempre por la DC, tenía hermanos DC, primos hermanos DC. ¿Conociste a tu señora estudiando? Sí, la conocí en el segundo año. ¿Y a ella le gustaba la política también? Menos que a mí, y yo marqué una influencia en ella, ella ha marcado mucho más influencia en mí. Como tú me preguntaste, me acuerdo de la que yo marqué, pero ella... Porque ella, como muchas personas de familias de clase media, que éramos ambos, todavía apoyaban el término de la unidad popular y el surgimiento de un régimen como el que estaba surgiendo. Todavía no se conocía por todo el mundo el tema de la violación de derechos humanos. Y yo marqué una influencia en ella para que saliera de esa lógica de apoyo. Eso solo recuerdo. Una facultad, mismo lugar donde está ahora, muy política, igual que ahora. Una buena facultad. Yo tengo muy buenos recuerdos de la Facultad de Derecho. No obstante que me tocó una época bien dura. Echaban a profesores, hacíamos pequeños actos que hoy día parecerían ridículos,
pero para nosotros era muy épico porque marcaban una distancia con el régimen. Yo siempre cuento una anécdota que formábamos parte de había como un centro deportivo, que era lo único que funcionaba, el centro número no funcionaba y habían competencias deportivas de distintas cosas. Yo era muy futbolero, como te conté, y había un campeonato de baby fútbol interno. Y hicimos un equipo, o había un equipo, porque no era el mío, que era muy notable porque había sido gente vinculada a la política, a la izquierda, quizás, se llamaba Ni Pega ni Junta. Ni Pega ni Junta. Que no había pega y ni queríamos junta. La Junta de Gobierno, en ese tiempo estaba la Junta de Gobierno. Y ese equipo que tenía un mensaje subliminal de mínima crítica a lo que ocurría en el país, mínima obviamente. Nuestra alegría era que todo duró mientras todos los días figuraba en el fichero, en letras grandes, del Deportivo, este equipo con este nombre. Entonces, todos mirábamos, claro, duró 15 días hasta que un profesor, un tanto más, que leía más subliminalmente, entendió que detrás de ese nombre había una crítica al régimen. 15 días. Ni días. pega ni junta, claro. Son recuerdos de una época bonita. A mí fue motivante para entrar a la política. Un vínculo estrecho con la universidad y el fútbol. Sí, una universidad distinta, totalmente distinta, muy restringida, pero tengo buenos recuerdos de la facultad que está ahí mismo, donde siempre estuvo, sí, ha seguido. Jorge, como bien dije, encontramos de que has sido una de las personas y políticos gravitantes de las últimas décadas, muy presente, muy protagonista. Te tocó enfrentar y tomar cargos como el Ministerio del Interior, no menor. Siempre una persona ecuánime, tratando de calmar las aguas. Se dio mucho golpe y muy duro por los políticos que hoy día son más jóvenes y que hoy además son parte del gobierno, a los famosos 30 años de la Concertación, de los que tú fuiste parte, y estoy seguro, mucho orgullo. Sí, ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes de esta etapa de la Concertación? ¿Y tú lo reivindicas como los mejores 30 años de los últimos 50 en la política chilena? Sí, yo creo que en un momento dado, viene un poco de vuelta eso, van de vuelta, una prueba de cómo viene de vuelta el resultado que tuvieron los convencionales con su propuesta afiebrada de nueva constitución, ¿no es cierto? Que ahí estaba plasmado la refundación del país y no reconocer lo que se ha hecho en este país los años antes, y particularmente los 30 años. Yo creo que viene de vuelta, pero yo creo que las críticas a los 30 años fueron brutales, sin justificación, y fueron, yo creo, muy buenos 30 años. Siempre es difícil hacer categorías muy brutales, pero yo creo que de varios aspectos, no solo de los últimos 50 años, yo creo que en varios aspectos los 30 años y particularmente los 20 primeros de esos 30, en varios aspectos son los mejores años de la República. En datos, pobreza, crecimiento, inversión pública, grados de mayores derechos culturales, sociales, bien notable. Ojalá el país, gobierne quien gobierne, vuelva a tener un relato, vuelva a tener una seguidilla de 3 o 4 gobiernos que sean capaces de poner al país de nuevo donde estuvo. ¿Lo no va a ser fácil, no va a ser fácil porque son ciclos complejos en los países. Yo lo recuerdo con mucha alegría, me tocó entrar bastante joven, incluso en términos de juventud actual. Yo entré a la jefatura de gabinete de Enrique Krauss, el primer ministro del Interior, de don Patricio Aylwin, a los 32 años. Fui jefe jurídico también, tenía hartas responsabilidades, trabajaba como chino, como nunca en mi vida he trabajado tanto. Llegábamos a las 7:30 de la mañana y volvía a las 11, 12 de la noche a la casa, durante un tiempo largo. Siendo jefe de gabinete del ministro Krauss. Claro, y al comienzo era jefe de gabinete y jefe jurídico. Eso duró como 3 o 4 meses porque era imposible las dos cosas. Y seguí como jefe de gabinete, en fin, después tomé otras responsabilidades, todas importantes. Tuvimos una gran oportunidad los jóvenes de esa época, una gran suerte, que fue aprender de gente mayor de nosotros que había estado fuera del gobierno durante 20 años por el régimen de Pinochet, pero que habían tenido experiencias jóvenes en los gobiernos anteriores, los gobiernos de Frei Montalva, en el caso mío, y algunos en el propio gobierno de Allende. Y aprendí mucho de ello. Yo tuve la suerte de trabajar con Enrique Krauss, con Belisario Velasco,
Y también trabajar muchas cosas legislativas con un hombre que a mi juicio ha sido uno de los puntales de esta época de oro de la República de nuestra República, que es Edgardo Menninger. ¿Ah? Entonces fue una generación esa que tenían entre 28 y 35 años, que estábamos en cargo de relativa importancia en los ministerios, en la moneda, que tuvo la oportunidad de nutrirse de la gente que conducía, de gran nivel. Lo mismo le pasó a la gente que está en el mundo económico con Alejandro Foxley. Fue una gran oportunidad. Nosotros no despreciábamos a los viejos con experiencia, nos nutríamos. Así y eso es. nos ayudó mucho. Eso ha sido todas las generaciones hasta que llegó esta generación. Sí, Jorge, como bien decías, una... esto viene de vuelta. Sí. Hay un reencanto y además están llamando a los ex concertación para que puedan un poco ecualizar las cosas y calmar las aguas entre la moneda, el ejecutivo, etcétera. Ahí vemos a la Carolina Toá, ahí vemos a otras personas. Y en medio de toda esta reconfiguración del mapa político aparece Amarillos, Sí. un partido en formación del cual eres parte y en el que están muchos ex demócratas cristianos Sí. y de otros partidos. Sí. ¿Qué perspectiva, hacia dónde va Amarillos ahora? Bueno, donde va Amarillo hoy día, ya que me lo pregunta, es a intentar inscribirse como partido. No ha sido fácil la tarea. Estamos desplegados. Yo la semana pasada estuve en Valdivia, antes estuve en Talca, la próxima semana voy a ir a otras partes, según donde me manden. Con pocos recursos, pero haciendo todo lo posible, desplegados para poder cumplir el número de firmas, que no es menor, son cerca de 20.000, que tenemos que tener hacia fines de mayo. Hemos recogido más firmas que otros, pero todavía no podemos cantar victoria. Desde luego, si las firmas que hemos recogido mensualmente promedio se mantuvieran, no alcanzamos. En consecuencia que hay que duplicar, o no sé si duplicar, pero profundizar la búsqueda de militantes. Así que si alguien está oyendo tu programa, yo sé que alguien lo está oyendo, mucha gente, y tiene una visión de una persona progresista, pero que cree en la prudencia, en la gradualidad, cree en la libertad, cree en el reconocimiento de un Estado que va donde no está el mundo privado, pero también cree en incentivar la inversión privada, en el emprendimiento. Bueno, yo creo que Amarillo es un buen lugar para formar un por partido. Amarillo. ¿Ah? Afirmar por Amarillo. Afirmar por Amarillo. Jorge, Sinceramente, yo creo que a Chile le hace falta, con esto termino, un partido ubicado. Hay gente que no le gusta hablar de centro y creo que son categorías media pasadas, pero ubicado no en los extremos. Que sea un partido capaz de proponer, de oír, de no entender que se tienen verdades absolutas en todo, y que tú eres dueño del destino del país. Eso le hizo muy bien a Chile en los primeros años cuando existió el eje de CPS, y fue muy virtuoso, y eso hay que intentar repetirlo. ¿Dónde ves a demócratas en este mapa respecto a ustedes? Sí. Bueno, yo creo que nosotros a la larga debiéramos converger. ¿Ah? Cuando mi ligazón mayor con demócratas es que yo tengo una amistad y le tengo mucho cariño, no obstante que es mucho menor que yo. Yo trabajé con él, compartimos oficina en mi último periodo parlamentario. Teníamos el mismo cubículo de oficina, el mismo secretario, con Matías Walker, y me siento muy cercano. Yo con Matías no creo tener muchas diferencias. Yo espero que converjamos más adelante. Nunca entendí por qué, en vez de sumarse a este movimiento, terminaron intentando hacer un partido distinto como el Partido Demócrata. También es un partido respetable, es respetable, pero a la gente le cuesta mucho entrar a militar, en consecuencia debíamos haber hecho el esfuerzo común. Bien. Pero yo creo, con todo, no quiero con esto herir a nadie, pero yo creo que el Partido Demócrata está muy vinculado a la figura de Jimena Rincón, muy vinculado a la legítima aspiración que ella tiene de ser candidata a la presidencia de la República. Lo más legítima que hay, la tiene hace mucho tiempo, le fue birlada de mala manera en la democracia cristiana hace 1 año y medio más, hace 2 años atrás. Cuando le bajaron la candidatura. Le fue birlada de manera muy antidemocrática. Yo creo que en eso fue así, y ella tiene toda razón hasta el día de hoy con protestar frente a ese acto que fue antidemocrático. Le fue birlada. Pero yo no creo que sea bueno construir un partido con ideas, con propuestas en función de una candidatura. No ha andado bien eso. Uno pasa a llevar a personas que quiere, que me siento bastante cercano. Andrés Velasco no le fue en eso, bien en eso.
Todos los esfuerzos que ha hecho Andrés Velasco de creación de partido han estado demasiado vinculados a una candidatura. A su candidatura, y mira cómo terminaron. Bien. ¿Ah? Bien, yo no estoy cerca de él, no votaría jamás por él. A Enrique Ominami también, sus partidos desaparecen luego de que pierde las candidaturas, tiene que entrar a formar otro, ¿no? Bien, Jorge, nos quedamos con esa declaración. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de vuelta conversando con el ex ministro del Interior y Defensa, Jorge Burgos. Jorge, hablemos de un tema que tiene preocupado a Chile y que vemos que ha recrudecido con mucha violencia: la seguridad en el país. Tú, como ex ministro del Interior, ¿cómo ves la situación actual? ¿Tiene salida? Sí, tiene salida. Tiene salida y empiezo por la parte, que bueno me lo preguntes así, por la parte llena del vaso. Tiene salida porque nosotros tenemos una institucionalidad mejorable, pero bastante robusta. Tenemos una institucionalidad, claro, tú me puedes dar ejemplos que no, pero en general una institución que no está penetrada por el crimen organizado. Hay que estar siempre atento que no pase algo. De repente lo que pasó en la municipalidad no quiero meter la pata, la municipalidad de San Ramón es súper preocupante, con un alcalde que todavía entiendo que está cumpliendo prisión preventiva. Pero no tenemos una institucionalidad penetrada por el narcotráfico, tenemos robusta, mejorable pero robusta. Entonces, a la pregunta, a la conclusión, sí, es posible. Probablemente no hay sociedad con delito cero, si eso es populismo, si es delito cero, pero con grados que sean diversos los que estamos viviendo. Yo creo que obviamente el país viene sufriendo una preocupación ambiental lógica por el aumento de ciertos delitos, particularmente delitos graves, como son el homicidio, robos violentos. Probablemente si uno toma la masa de delitos, que son más que eso, desde el punto de vista de la denuncia, no han aumentado mayormente, incluso han caído a veces, cayeron en tiempos de pandemia por razones obvias, después no ha subido mucho y todavía el 2022 en comparación con el año anterior está en la misma línea. Pero vemos asaltos, portonazos, claro, muertos, balas. Que lo que pasa es que ese tipo de delito ha aumentado. Por ejemplo, los datos de Carabineros de Investigaciones, desgraciadamente no hay un dato único en homicidio, lo que es muy malo, ojalá hubiera un dato único, hablan de aumentos del 32, del 40%, que es mucho. La tasa de homicidio en Chile por cada 100.000 habitantes siempre históricamente ha sido una tasa que ha ido entre los 3,5 y 5 casos por cada 100.000 habitantes. Yo tengo entendido que con esta cifra estamos superando los 5%, lo que es grave. Todavía, claro, si nos comparamos con los países del barrio, somos mucho más bajos que los países del barrio. Pero no mal de mucho, consuelo de tonto. Y no tenemos que apuntar para ellas. No, tenemos que apuntar para países con más desarrollo, donde las tasas de homicidio son 1,3, 1,8, 2. Hacia allá tenemos que transitar, no caer. Pero obviamente que hay, tal como el índice de victimización se mantiene relativamente estable, el índice de temor, que también se mide, yo pertenezco a una fundación que medimos los dos índices, la Fundación Paz Ciudadana, el índice de temor viene a la suba, como dicen los argentinos, y en el último año, la muestra última de Fundación Paz Ciudadana en comparación al año anterior, subió perceptiblemente casi 7 puntos. Eso es mucho. O sea, la gente está, y con razón, asustada. La gente incluso está cambiando ciertas formas de vida productos del miedo. ¿Ah? Esto llama más la atención. Y eso es terrible. Claro, terrible, pero llama más la atención cuando y hay más prensa, cuando cambian ciertas conductas que uno tiene en su vida, cuando eso ocurre en los sectores medios altos, porque ahí hay gente de sectores económicamente más pobres que han tenido que cambiar su manera de vivir hace ya bastante más tiempo, como llegar claro, no llegar oscuro. Esto está pasando en todas partes ahora. La gente que no sale de noche. ¿Ah? Me imagino que para el rubro de la gente en los restaurantes es una pésima noticia que la gente empiece a inhibirse de salir en las noches, muy malo. Sí, dejan de ocupar el auto. Entonces hay un ambiente, Jorge, y ese ambiente hay que atacarlo con medidas concretas. ¿Esto está de alguna manera para ti ligado a una inmigración descontrolada en el sector norte del país, en la macrozona norte? ¿Le están llegando los patos malos con malas costumbres y nuevos delitos a Chile?
Bueno, mira, nosotros... Estoy, por favor, refiriéndome a las personas que entran de una manera Sí, no, por cierto. ilegal y no controlada. Por cierto, o sea, nosotros tenemos un proceso de recepción de ciudadanos de otros países increciendo hace muchos años. No hace 2, no hace 3, no hace 4, hace 5, hace 10, hace 12. O sea, la inmigración peruana de comienzo de los 2000 fue tal vez la más grande que hemos tenido. Pero fue más extendida en el tiempo y no vinculada como regla general con el tema delictual. Fue gente que vino a Chile, y muchos se han quedado, a tratar de ganarse la vida más dignamente de lo que podían ganarse en su país, producto de las situaciones políticas o económicas que ahí se vivían. También eso pasó un poco con los primeros grupos venezolanos y colombianos. También en su momento con Haití, aunque ellos más bien se han ido ahora por distintas razones. Pero es cierto lo que tú dices, yo no soy xenófobo, no, para nada. Yo soy de los chilenos que me alegra cómo me atienden ahora en muchas partes gente de Venezuela y Colombia. Me atienden mucho mejor que lo que me atendían los chilenos. Se ha enriquecido la cultura, pero definitivamente. Por cierto, gente amable. O sea, acá lamentablemente estamos hablando del narcotráfico y personas que entran con estas costumbres. Claro, porque yo hice una introducción a eso, pero obviamente que en el último tiempo, y por último tiempo, 1 o 2 años atrás, aquí empezó a ingresar gente que viene a Chile no a intentar mejorar su vida, sino que a delinquir. Y eso se nos agrandó por el inmenso número de personas que entran ilegalmente por plazos regulares o irregulares. Y tenemos un problema. Hay meses el año pasado que entraron irregularmente porque son personas que después se autodenunciaron, casi 3.000 personas al mes. Son los que se autodenunciaron, se puede ser la mitad de la cifra. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo creo que una cuestión no es fácil. Los países receptores de migrantes no tienen receta absoluta. Mira lo que ha pasado en Europa en los últimos años. En este momento no tanto, pero durante muchos años lo que pasó en Italia, lo que pasó en Alemania, economías más desarrolladas que las nuestras han tenido serios problemas para poder contener ese flujo. En Francia también. Yo creo que nosotros derechamente tenemos que reforzar el control de nuestras fronteras. Por eso yo me muestro partidario de extraordinariamente y ojalá transitoriamente pedirle a las Fuerzas Armadas apoyo en el control de la frontera. Lo normal es que eso lo hicieran las policías, las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero seamos francos, no han podido, no alcanza su contingente, no alcanza su capacidad. Y se nos está colando mucha gente que no queremos que entre al país. Y para eso hay que reforzarlo extraordinariamente. Yo sé que no es la misión natural, pero yo apoyo la idea de que haya un mayor control con la colaboración de las Fuerzas Armadas, con reglas claras, por cierto. Las Fuerzas Armadas están pidiendo, para que esto pase, están pidiendo garantías legales, políticas, de que estas personas no nos van a salir, dicho en fácil, que no nos van a salir a defender, pero no van a poder dispararle a uno porque se van a encontrar con personas, según los últimos informes de seguridad que hemos escuchado y hemos leído en las noticias, con personas con alto poder de fuego del otro lado. Entonces, las Fuerzas Armadas, si van con balas de goma, van a lograr poco. O si después, por defenderse, van a estar judicializados. No, por cierto. O sea, tú tienes toda la razón. ¿Se va a poder llegar a eso? Si uno le pide a las Fuerzas Armadas que le ayuda a parar el flujo de ingreso ilegal de personas a nuestro territorio por la frontera norte, particularmente la frontera de Chile con Bolivia, donde está el mayor problema, ¿no? Donde además Bolivia, lejos de ayudarnos, lo que quiere es crearnos problemas, darle la facilidad para que la gente pase y entre ilegalmente, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener claro que hay riesgos de incidentes complejos y en eso a las Fuerzas Armadas hay que respaldarla. Cuando el Estado toma la decisión de actuar, hay que darle un respaldo político a esa actuación. Por ejemplo, hay un concepto que... el lunes me invitaron a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a hablar de este tema, como ex ministro de Defensa. Yo respaldé el proyecto, pero dije algunas cosas. Por ejemplo, a mí creo que esto que se establece, no en la reforma, pero está muy en el aire, de que la respuesta para que sea jurídicamente aceptable de la gente del Estado tiene que ser proporcional. Yo creo que ese concepto es equivocado. La respuesta tiene que ser racional, no proporcional. Me pongo en el siguiente caso. Un militar que está en la frontera, una vez que se pueda, viene un grupo de personas ingresando ilegalmente, no dejan de ingresar
por la sola presencia. No obedecen la orden de alto. Atacan al funcionario de la Fuerza Armada con piedras, y uno le muestra un cuchillo. La respuesta tiene que ser racional. ¿Qué entiendo por racional? Un disparo al aire. Y si siguen persistiendo, un disparo a un lugar donde no provoque la muerte. Todo lo que significa la racionalidad. Para terminar, obviamente, ojalá no en la peor situación cuando no le queda otra que defender su propia vida. Pero eso es racional, no es proporcional. Tú no puedes pedir, en estricta interpretación del término proporcional, que un militar que está preparado para la guerra, con un fusil de guerra, responda de la misma manera que ha agredido. Ha agredido a piedrazo, no va a responder con piedrazo. Eso sería una proporcionalidad rigurosa. El término es racional. Por lo demás, no quiero latearte, pero es el término que usa el Código Penal del siglo antepasado en Chile, en esa parte, que establece que en el caso de la legítima defensa, uno de los principios fundamentales es que haya racionalidad del medio empleado para evitar el mal que te quieren causar. Racionalidad, no proporcionalidad. Bien, Jorge, nos quedamos con esta idea. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Ciudadano Político. Los esperamos con la siguiente parte de esta entretenida entrevista junto al exministro Jorge Burgos. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 10 de la noche.